La mente humana tiene una fascinación inquietante por la oscuridad. Nos decimos que vemos crímenes reales para entender, para aprender, para de alguna manera darle sentido a lo incomprensible. Pero quizás la verdad real es más simple y más perturbadora. Nos sentimos atraídos por el abismo porque nos recuerda cuán delgada es la línea entre la civilización y el caos, entre la persona sentada a tu lado en el autobús y el monstruo que se esconde detrás de sus ojos. Hoy nos adentramos en las historias de 5 asesinos cuyos nombres probablemente no reconozcas, pero cuyos crímenes son tan brutales, tan calculados y tan numerosos que merecen ser recordados, no para su glorificación, sino como un crudo recordatorio de cómo se ve el mal cuando camina entre nosotros. Estos no son nombres conocidos como Bundy o Dahmer. Estos son los monstruos olvidados, los que se escabullen por las grietas de la memoria pública, a pesar de dejar rastros de devastación que te helarían la sangre. Estamos hablando de Juan Corona, quien convirtió los pacíficos huertos de duraznos de California en un cementerio para 25 trabajadores migrantes. Charles Cullen, el enfermero que envenenó a potencialmente cientos de pacientes mientras yacían indefensos en camas de hospital. Robert Hansen, quien cazaba mujeres como animales en la naturaleza de Alaska. El Doodler, un artista convertido en depredador que aterrorizó a la comunidad gay de San Francisco y desapareció sin dejar rastro. Y Nathaniel Code Jr., cuyas brutales invasiones de hogares fueron tan salvajes que incluso detectives experimentados lucharon por procesar las escenas del crimen. Lo que hace que estos casos sean particularmente escalofriantes no es solo el número de víctimas o los métodos de asesinato, es cómo estos hombres lograron esconderse a plena vista, cómo explotaron sistemas diseñados para protegernos y cómo se aprovecharon de los miembros más vulnerables de la sociedad mientras mantenían fachadas de normalidad. Eran contratistas, profesionales médicos, panaderos, artistas y vecinos. Sonreían, tenían trabajos regulares y se mezclaban perfectamente en comunidades que nunca sospecharon la oscuridad que se pudría bajo la superficie. Comencemos con Juan Corona, un nombre que debería ser tan infame como cualquier asesino en serie en la historia estadounidense, pero de alguna manera no lo es. Imagina esto. Es mayo de 1971 en Yuba City, California. El Valle Central se extiende interminablemente bajo el sol. Abrasador, hilera tras hilera de duraznos cargados de fruta. Es temporada de cosecha y los huertos están llenos de trabajadores migrantes, en su mayoría hombres mayores, muchos de ellos alcohólicos o vagabundos que se mueven de granja en granja siguiendo las estaciones. El 19 de mayo, un agricultor llamado Norman Gale caminaba por su huerto de duraznos cuando notó algo que le heló la sangre. Un agujero recién excavado, de unos 6 pies de largo y 3 de profundidad, conspicuosamente entre los árboles. La tierra estaba suelta, recién removida, y había algo inquietante en sus dimensiones. Parecía exactamente una tumba. Al día siguiente, los investigadores llegaron y comenzaron a cavar. Lo que encontraron fue el comienzo de uno de los casos de asesinato masivo más horribles en la historia de California. Enterrado en esa tumba poco profunda, estaba el cuerpo en descomposición de un hombre de mediana edad, su rostro cubierto por su propia camisa, sus pantalones bajados hasta los tobillos. Había sido apuñalado varias veces en el pecho y su cráneo mostraba heridas devastadoras de lo que parecía ser un machete. Pero esto era solo el principio. Durante las siguientes 2 semanas y media, los investigadores desenterrarían 24 cuerpos más esparcidos por varios huertos a lo largo del río Feather. 25 hombres en total, todos asesinados de la misma manera brutal. Múltiples puñaladas en el pecho, a menudo penetrando el corazón o los pulmones,
y graves heridas cortantes en la cabeza por una hoja pesada. Muchos fueron encontrados con sus camisas subidas sobre sus rostros y sus prendas inferiores retiradas o bajadas, lo que sugiere un componente sexual en los crímenes. El asesino había establecido un patrón grotesco. Cada víctima fue enterrada boca arriba en una tumba poco profunda, con los brazos cruzados sobre el pecho como si estuvieran preparados para un velorio. Pero estos no eran entierros respetuosos. Eran disposiciones apresuradas por alguien que quería que los cuerpos fueran encontrados eventualmente, alguien que se enorgullecía de su trabajo y quería que se exhibiera al mundo. La investigación llevó a la policía a Juan Corona, un inmigrante mexicano de 37 años que trabajaba como contratista de mano de obra agrícola en la zona. El trabajo de Corona era suministrar trabajadores a los agricultores locales, lo que le dio acceso exactamente al tipo de hombres vulnerables que estaban siendo asesinados. Trabajadores migrantes mayores, a menudo alcohólicos, a quienes no se les extrañaría rápidamente, si acaso. Conocía sus rutinas, sus debilidades, su desesperación por trabajo y refugio. Corona había llegado a Estados Unidos en la década de 1950, parte de la ola de trabajadores mexicanos atraídos a los valles agrícolas de California por la promesa de empleo estable. Se estableció en Yuba City, se casó, tuvo hijos y, en apariencia, vivía el sueño americano. Dirigía un exitoso negocio de contratación laboral, poseía propiedades y era respetado en la comunidad. Pero debajo de esta fachada de respetabilidad acechaba algo monstruoso. La evidencia contra Corona era circunstancial, pero abrumadora. Se encontraron recibos con su firma enterrados con una de las víctimas. Se descubrieron boletas de depósito bancarias con su nombre y dirección en otras 2 tumbas. Testigos informaron haber visto a varias víctimas en la distintiva camioneta de Corona poco antes de que desaparecieran. Cuando la policía registró su casa, encontraron cuchillos manchados de sangre, un machete que coincidía con las heridas de las víctimas y, lo más incriminatorio de todo, un libro de contabilidad con 34 nombres y fechas. 7 de los nombres coincidían con víctimas conocidas, y las fechas correspondían a cuando fueron vistos por última vez con vida. Los fiscales argumentaron que esto no era solo un registro de trabajo, era un trofeo de un asesino, un recuento meticuloso de sus asesinatos. Los nombres restantes en la lista sugerían que la ola de asesinatos de Corona podría haber sido aún más extensa que las 25 víctimas confirmadas. Lo que hizo que los crímenes de Corona fueran particularmente perturbadores fue su naturaleza sistemática. Esto no fue un crimen pasional o un brote psicótico. Fue metódico, planeado, casi empresarial en su ejecución. Corona identificaba hombres vulnerables, a menudo aquellos que luchaban contra el alcoholismo o enfermedades mentales. Les ofrecía trabajo o refugio y luego los atraía a lugares aislados donde los mataba con una brutalidad impactante. El componente sexual de los crímenes añadió otra capa de horror. Muchas víctimas fueron encontradas con los pantalones bajados y había evidencia de agresión sexual. Pero no se trataba solo de gratificación sexual. El posicionamiento de los cuerpos, la naturaleza ritualística de los entierros, sugerían que Corona estaba actuando una retorcida fantasía de poder y control. No solo estaba matando a estos hombres, los estaba degradando, reduciéndolos a objetos para su placer. Perverso. El juicio de Corona comenzó en septiembre de 1972 y duró 7 meses. A pesar de mantener su inocencia, eligió no testificar en su propia defensa, y sus abogados no llamaron a testigos. La evidencia era simplemente demasiado abrumadora. El 18 de enero de 1973, después de 45 horas de deliberación, el jurado encontró a Corona culpable de asesinato en primer grado en los 25 cargos. En ese momento,
Esto lo convirtió en el asesino en serie más mortífero conocido en la historia estadounidense. Pero la saga legal de Corona estaba lejos de terminar. En 1978, un tribunal de apelaciones anuló su condena, citando una representación legal incompetente. Se ordenó un segundo juicio y en 1982, Corona fue nuevamente declarado culpable de todos los cargos. Esta vez, la condena se mantuvo. Fue sentenciado a 25 cadenas perpetuas concurrentes, asegurando que nunca más vería la libertad. Juan Corona pasó las siguientes 4 décadas en prisión, un monstruo olvidado cuyos crímenes habían sido eclipsados por asesinos más publicitados. Sobrevivió a un ataque con arma blanca en 1973 que le costó la vista de un ojo, pero por lo demás vivió tranquilamente tras las rejas. Murió por causas naturales en 2019 a la edad de 85 años, llevándose a la tumba cualquier secreto adicional que pudiera haber albergado. El caso Corona expuso verdades incómodas sobre cómo la sociedad trata a sus miembros más vulnerables. Sus víctimas eran en gran parte hombres invisibles, trabajadores migrantes y vagabundos cuyas desapariciones no desencadenaron investigaciones inmediatas. Eran los olvidados, los desechables, aquellos cuyas vidas parecían importar menos porque existían en los márgenes de la sociedad. Corona lo entendió y lo explotó sin piedad. Lo que quizás sea más escalofriante de Juan Corona es lo fácilmente que podría haber seguido matando si no fuera por ese agricultor que notó un agujero sospechoso en su huerto. ¿Cuántos hombres más habrían muerto? ¿Cuántas familias más se habrían quedado preguntándose qué les había pasado a sus padres, hermanos e hijos? Las 25 víctimas confirmadas representan solo lo que sabemos. El verdadero alcance de los crímenes de Corona quizás nunca se comprenda por completo, pero la historia de Corona es solo el comienzo de nuestro viaje a los rincones oscuros de la naturaleza humana. Charles Cullen parecía un enfermero cualquiera caminando por los pasillos estériles del Somerset Medical Center en 2003. Altura promedio, cabello castaño ralo, gafas con montura de alambre sobre un rostro pálido que parecía perpetuamente cansado. Los pacientes lo encontraban de voz suave y cariñoso. Los colegas lo describían como competente, pero poco notable. Lo que ninguno de ellos sabía era que estaban trabajando junto a uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia estadounidense. Durante 16 años, Cullen había estado asesinando sistemáticamente a pacientes en hospitales de Nueva Jersey y Pensilvania, no con violencia dramática o métodos obvios, sino con algo mucho más insidioso. Una inyección silenciosa aquí, una dosis extra allá, medicamentos que se deslizarían a través del caos de la vida hospitalaria como susurros en la oscuridad. Para cuando los investigadores finalmente lo atraparon, Cullen había confesado 29 asesinatos, pero los expertos creen que el número real podría llegar a 400. Charles Edmund Cullen nació el 22 de febrero de 1960, en lo que él describiría más tarde como una infancia de miseria implacable. Su padre murió cuando Cullen tenía solo 7 meses, dejando a su madre para criar a 8 hijos sola. La familia luchó financiera, emocional y socialmente. Cullen afirmó que fue acosado implacablemente en la escuela, atormentado por compañeros de clase que parecían sentir algo diferente en el niño tranquilo y retraído que se mantenía a sí mismo. A los 9 años, Cullen hizo su primer intento de suicidio. 9 años. La mayoría de los niños de esa edad se preocupan por las tareas escolares y los juegos en el patio. Cullen ya estaba tan consumido por la oscuridad que quería morir. La muerte de su madre en un accidente automovilístico durante su último año de secundaria solo profundizó su aislamiento. Afirmó que ni siquiera le informaron de su muerte de inmediato, enterándose solo después de que su cuerpo ya había sido incinerado.
Si esto fue cierto, o un delirio nacido del dolor, se convirtió en otro ladrillo, en el muro de resentimiento que estaba construyendo contra el mundo. En 1986, Cullen se graduó de la Escuela de Enfermería del Mountainside Hospital. Para los de afuera, parecía un joven que elegía una profesión de cuidado, quizás impulsado por el deseo de ayudar a otros a sanar. La realidad era mucho más siniestra. La enfermería le dio a Cullen algo que nunca había poseído: poder. Poder completo e incuestionable sobre las personas más vulnerables imaginables. Su primer trabajo fue en el St. Barnabas Medical Center, en Livingston, Nueva Jersey. Fue aquí donde Cullen descubrió su método. Los hospitales son entornos caóticos donde la muerte no es infrecuente. Pacientes ancianos, casos terminales, cirugías complicadas que salieron mal. Cuando alguien moría inesperadamente, a menudo se atribuía a la naturaleza impredecible de la medicina. Cullen explotó esta realidad con una precisión escalofriante. Su arma preferida era la insulina y la digoxina, medicamentos fácilmente disponibles en cualquier unidad cardíaca. La insulina, cuando se administra a pacientes no diabéticos, hace que el azúcar en la sangre caiga a niveles fatales. La digoxina, un medicamento para el corazón, se convierte en un veneno letal en las dosis incorrectas. Ambos podían administrarse a través de vías intravenosas, lo que hacía que la detección fuera casi imposible, sin pruebas específicas que rara vez se solicitaban. Un hombre de 72 años que se recuperaba de una cirugía cardíaca, el 11 de junio de 1988, Ottomar Django, estaba bien. Se esperaba que se fuera a casa pronto. Esa noche, Cullen fue asignado a su cuidado. Por la mañana, Django estaba muerto por lo que parecía ser complicaciones cardíacas. Nadie sospechó un asesinato. La muerte de Django fue simplemente otra tragedia hospitalaria desafortunada. Pero para Cullen, fue una revelación. La emoción de tener ese tipo de control, de decidir quién vivía y quién moría, era embriagadora. Durante los siguientes 4 años en St. Barnabas, mataría al menos a 12 pacientes más. Cada muerte parecía natural. Cada investigación concluía con complicaciones médicas o condiciones subyacentes. El patrón era siempre el mismo. Cullen se ofrecía para turnos extra, especialmente turnos nocturnos, cuando la supervisión era mínima. Se sentía atraído por los pacientes más enfermos, aquellos cuyas muertes parecerían menos sospechosas. Entraría en sus habitaciones durante las horas tranquilas, administraría sus inyecciones letales y luego continuaría tranquilamente sus rondas. A veces, incluso sería él quien descubriera el cuerpo. Horas después, actuando como el enfermero preocupado que pide ayuda que nunca llegaría. Lo que hizo a Cullen especialmente peligroso fue su capacidad para manipular el propio sistema. Entendía la burocracia hospitalaria, sabía qué medicamentos eran rastreados y cuáles no. Reconocía las brechas en la supervisión que podía explotar. Cuando surgían patrones sospechosos, simplemente solicitaba un traslado a una unidad diferente o encontraba razones para tomarse un tiempo libre hasta que la atención disminuyera. En 1992, St. Barnabas experimentaba un número inusual de muertes inesperadas, particularmente en la unidad cardíaca donde trabajaba Cullen. Los administradores del hospital iniciaron una investigación interna, centrándose en bolsas de suero contaminadas que parecían estar relacionadas con varias muertes de pacientes. Cullen, sintiendo que las paredes se cerraban, renunció en enero de 1992, alegando que quería pasar más tiempo con su familia. Lo que debería haber sido el fin de su ola de asesinatos fue en realidad solo el comienzo de un horrible juego de sillas musicales. Cullen se mudó al Warren Hospital en Phillipsburg, Nueva Jersey, donde inmediatamente reanudó el asesinato de pacientes.
La falta de comunicación entre hospitales significaba que sus nuevos empleadores no tenían idea de que habían contratado a un asesino en serie. En el Warren Hospital, las víctimas de Cullen incluyeron a Helen Dean, de 72 años, quien murió después de recibir una sobredosis masiva de 1900 digoxina. Su familia cuestionó el repentino deterioro de una mujer que había estado estable horas antes, pero sus preocupaciones fueron desestimadas. Lucy Mugabo, de 81 años, murió de manera similar. Su corazón se detuvo después de que Cullen administrara lo que más tarde admitiría que fue una sobredosis deliberada. El caso más desgarrador fue el de Mary Natalie, de 91 años, quien en realidad le dijo a su familia que un enfermero le había inyectado algo en su vía intravenosa, que la hizo sentir extraña. Murió horas después. Cuando sus familiares informaron su declaración al personal del hospital, se les dijo que los pacientes ancianos a menudo se confundían y se volvían paranoicos. No se inició ninguna investigación. Nadie escuchó la voz de una mujer moribunda que intentaba identificar a su asesino. Esta desestimación de las preocupaciones de los pacientes y las sospechas familiares se convirtió en un tema recurrente a lo largo de la carrera de Cullen. La actitud paternalista del Vincent establecimiento médico hacia las quejas de los pacientes, combinada con la suposición general de que las muertes en el hospital eran naturales, creó el ambiente perfecto para que sus crímenes continuaran sin ser detectados. En 1993, Cullen se mudó nuevamente, esta vez al Hunterdon Medical Center, en Flemington, Nueva Jersey. Aquí, sus asesinatos se intensificaron. Asesinó al menos a 5 pacientes, incluido Frank Masako, de 90 años, cuya muerte por envenenamiento por digoxina fue tan obviamente sospechosa que provocó la primera investigación seria sobre las actividades de Cullen. Pero incluso entonces, el sistema falló. Aunque los funcionarios de Hunterdon sospechaban que algo andaba mal, optaron por alentar discretamente la renuncia de Cullen en lugar de involucrar a las fuerzas del orden. Estaban más preocupados por posibles demandas y mala publicidad que por proteger a futuras víctimas. Esta decisión resultaría catastrófica. La siguiente parada de Cullen fue el Morristown Memorial Hospital, donde mató al menos a 4 pacientes más antes de pasar al Liberty Nursing and Rehabilitation Center. En cada centro surgió el mismo patrón: muertes inexplicables, circunstancias sospechosas, preocupaciones internas que nunca resultaron en cargos penales. Los administradores del hospital apartaban discretamente a Cullen, pasando el problema a la siguiente institución como un juego mortal de la papa caliente. El aspecto más condenatorio de la carrera de Cullen fue la facilidad con la P, que se movía entre hospitales a pesar de las crecientes sospechas. Las verificaciones de antecedentes eran superficiales. Las referencias rara vez se verificaban a fondo, y no existía un sistema centralizado para rastrear a los trabajadores de la salud que habían sido asociados con muertes sospechosas. Cullen explotó estas fallas sistémicas con una eficiencia despiadada. Su último puesto fue en el Somerset Medical Center en Somerville, Nueva Jersey, donde trabajó desde 2003 hasta su arresto. Fue aquí donde su suerte finalmente se acabó, no por una mejor supervisión, sino porque se volvió descuidado. Las muertes eran demasiado frecuentes, demasiado obvias, demasiado concentradas en sus turnos para que incluso la administración más negligente las ignorara. El caso que finalmente derribó a Cullen involucró a 2 pacientes, Florian Gall y Jin Kyung-han. Gall, un sacerdote católico de 68 años, murió repentinamente después de que Cullen administrara lo que él afirmó que era un lavado de solución salina de rutina. Han, una mujer de mediana edad que se recuperaba de una cirugía, sobrevivió al intento de asesinato de Cullen, pero sufrió complicaciones graves por la sobredosis de digoxina que le había administrado.
Cuando los investigadores analizaron los patrones de muertes inesperadas en Somerset, encontraron que un número alarmante coincidía con los turnos de Cullen. Los registros de farmacia mostraron que los medicamentos desaparecían, particularmente insulina y digoxina. Los registros informáticos revelaron que Cullen estaba accediendo a los archivos de pacientes que ni siquiera estaban asignados a su cuidado. El 12 de diciembre de 2003, Charles Cullen fue arrestado en un restaurante cerca de su casa. No se resistió, no pareció sorprendido. Casi pareció aliviado de que su ola de asesinatos de 16 años finalmente hubiera terminado. Durante su interrogatorio inicial, confesó con escalofriante objetividad, describiendo sus crímenes como si estuviera hablando de procedimientos médicos de rutina. Lo que surgió durante su confesión fue quizás el aspecto más inquietante de todo su caso: su supuesta motivación. Cullen insistió en que estaba aliviando el sufrimiento, que sus víctimas estaban mejor muertas que soportando el dolor de sus enfermedades. Se retrató a sí mismo como un ángel de la misericordia, tomando decisiones difíciles que otros eran demasiado débiles para tomar. Esta justificación fue inmediatamente rechazada por investigadores, familias de víctimas y expertos en salud mental. Muchas de las víctimas de Cullen no estaban terminalmente enfermas. Algunas se estaban recuperando bien y se esperaba que se fueran a casa. Otras estaban ingresadas para procedimientos de rutina con excelentes pronósticos. Su defensa de eutanasia fue simplemente otra manipulación, un intento de reinterpretar el asesinato a sangre fría como cuidado compasivo. El verdadero alcance de los crímenes de Cullen quizás nunca se conozca por completo. Confesó 29 asesinatos y 6 intentos de asesinato, pero los investigadores creen que esto representa solo una fracción de sus víctimas reales. El análisis estadístico de las tasas de mortalidad en los hospitales donde trabajó sugiere que el número podría ser 10 veces mayor. Las muertes de pacientes aumentaron constantemente durante su empleo y disminuyeron drásticamente después de su partida. En 2004, Charles Cullen se declaró culpable para evitar la pena de muerte, recibiendo múltiples cadenas perpetuas, que sumaban más de 400 años de prisión. Fue enviado a la prisión estatal de Nueva Jersey, donde permanece hoy, recluido en régimen de protección, lejos de otros reclusos que podrían atacarlo por sus crímenes. El caso Cullen expuso fallas catastróficas en el sistema de salud que permitieron que un asesino en serie operara libremente durante más de una década y media. Los hospitales priorizaron sus reputaciones sobre la seguridad del paciente, optando por renuncias silenciosas en lugar de investigaciones criminales. La falta de comunicación entre las instalaciones significaba que los empleados peligrosos simplemente podían pasar de un trabajo a otro, llevando consigo sus intenciones mortales. En respuesta al escándalo, se implementaron reformas significativas en toda la industria de la salud. El Banco de Datos Nacional de Profesionales se amplió para incluir información más detallada sobre los trabajadores de la salud. Se exigió a los hospitales que informaran muertes sospechosas e investigaran patrones inusuales más a fondo. Los sistemas de dispensación de medicamentos se actualizaron con mejores mecanismos de seguimiento y supervisión. Pero quizás la lección más importante del reinado de terror de Charles Cullen es la facilidad con la que la sociedad pasa por alto a los vulnerables. Sus víctimas eran principalmente ancianas, a menudo solas, a veces confundidas o incapaces de defenderse eficazmente. Cuando intentaron informar actividades sospechosas o expresaron preocupaciones sobre su atención, fueron descartadas como paranoicas o confundidas. Cullen representa la máxima traición a la confianza que los pacientes y las familias depositan en los trabajadores de la salud, creyendo que estos profesionales han dedicado sus vidas a curar y ayudar a otros.
La idea de que una enfermera pueda dañar deliberadamente a quienes están bajo su cuidado viola nuestras suposiciones más básicas sobre la ética médica y la decencia humana. Hoy, Charles Cullen se sienta en 1200 su celda, un hombre que convirtió el sagrado deber de la enfermería en un instrumento de muerte. Las familias de sus víctimas continúan lidiando con el conocimiento de que los últimos momentos de sus seres queridos no fueron fallecimientos pacíficos, sino asesinatos deliberados. El sistema de salud continúa implementando salvaguardias diseñadas para evitar que otro Charles Cullen se escape por las grietas. Ahora pasamos a Alaska, donde la vasta naturaleza salvaje se convirtió en un coto de caza para uno de los depredadores más inquietantes de Estados Unidos. Robert Hansen no solo mataba a sus víctimas, las cazaba como si fueran animales salvajes a través de la tundra helada, convirtiendo el asesinato en un deporte retorcido que explotaba tanto el aislamiento de la frontera de Alaska como la indiferencia de la sociedad hacia los más vulnerables entre nosotros. Hansen nació en 1939 en Sterville, Iowa, hijo de un panadero que esperaba que su hijo siguiera sus pasos. Pero Robert fue diferente desde el principio, dolorosamente tímido, acosado por su grave tartamudez y marcado por cicatrices de acné que lo convirtieron en blanco de un acoso implacable. Los otros niños se burlaban de él sin piedad, lo llamaban nombres, lo excluían de sus juegos, lo trataban como si fuera invisible. Hansen se encerró en sí mismo, alimentando una ira que se hizo más oscura con cada año que pasaba. A los 21 años, esa ira encontró su salida. Incendió un garaje de autobuses escolares en un acto de venganza contra quienes lo habían atormentado. Los tribunales lo sentenciaron a 3 años de prisión, donde los psiquiatras lo diagnosticaron con psicosis maníaco-depresiva y notaron su obsesión por vengarse de quienes lo habían agraviado. La prisión no rehabilitó a Hansen, refinó su odio. Cuando fue liberado, se casó y se mudó a Anchorage, Alaska, en 1967, atraído por la promesa de trabajo durante el auge del oleoducto. Alaska era perfecta para un hombre como Hansen. El estado estaba inundado de trabajadores transitorios, vagabundos y mujeres que trabajaban en el comercio sexual. La gente desaparecía regularmente en la dura naturaleza salvaje y se hacían pocas preguntas. Hansen abrió una panadería, se convirtió en un miembro respetado de la comunidad e incluso ganó trofeos por sus habilidades de caza. Para sus vecinos era solo Bob el panadero, un hombre tranquilo y familiar que resultó ser un experto tirador. Pero Hansen había encontrado su verdadera vocación en la interminable naturaleza salvaje de Alaska. A partir de 1972, comenzó a secuestrar mujeres de Anchorage, principalmente trabajadoras sexuales y bailarinas exóticas. Su método era tan calculado como horrible. Se acercaba a las mujeres en su automóvil, a veces ofreciéndoles dinero por sexo, otras simplemente forzándolas a entrar a punta de pistola. Luego venía la parte que separaba a Hansen de otros asesinos. No las asesinaba de inmediato. En cambio, las llevaba a un aeródromo remoto donde guardaba su avión privado, un Piper Super Cub, que volaba con la habilidad de un piloto experimentado. Hansen volaba a sus víctimas a lo profundo de la naturaleza salvaje de Alaska, a áreas tan remotas que, incluso si escapaban, se enfrentarían a cientos de millas de páramo helado sin esperanza de supervivencia. Una vez que aterrizaban, Hansen liberaba a las mujeres, a menudo desnudas y descalzas, en la naturaleza salvaje. Luego, les daba una ventaja antes de perseguirlas con su rifle de caza, un Ruger Mini 14 y un cuchillo de caza. Literalmente cazaba seres humanos como si fueran ciervos o alces, rastreándolos a través de la nieve y los árboles, saboreando su terror
mientras se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. Los asesinatos eran metódicos, eficientes. Hansen era un cazador consumado que rara vez fallaba su objetivo. Después de disparar a sus víctimas, a menudo abusaba sexualmente de sus cuerpos y luego los enterraba en tumbas poco profundas o los dejaba para los lobos y los osos. Llevaba registros detallados de sus cacerías, marcando ubicaciones en mapas de aviación como un cazador de trofeos que cataloga sus matanzas. En su casa, los investigadores encontrarían más tarde joyas y objetos personales tomados de sus víctimas, recuerdos de sus retorcidas expediciones. El número de víctimas de Hansen es asombroso. Aunque el número exacto nunca se sabrá, confesó 17 asesinatos, pero los investigadores creen que el número real podría llegar a 21 o más. Sus víctimas confirmadas incluyeron a Celia Van Zanten, de 18 años, quien pudo haber sido su primera víctima en 1971. Estaba Sherry Morrow, de solo 23 años, cuyo cuerpo fue encontrado en una tumba poco profunda cerca del río Knik. Joanna Messina, una bailarina de topless, fue descubierta enterrada cerca de Seward. Paula Golding, Malay Larson, Deline Frey, Teresa Watson, Angela Federn, Tamara Patterson. Cada nombre representa una vida truncada. Una mujer que confió en la persona equivocada, en la noche equivocada. Víctimas permanecieron sin identificar durante décadas, conocidas solo como Eklutna Annie y Horseshoe Harriet. Horseshoe Harriet fue finalmente identificada en 2021 como Robin Pelkey, 37 años después de que se encontrara su cuerpo. Eklutna Annie, una joven que se cree que tenía entre 16 y 25 años, permanece sin nombre hasta el día de hoy, su identidad perdida en el tiempo y la crueldad de Hansen. El caso que derribó a Hansen comenzó el 13 de junio de 1983, cuando Cindy Paulson, de 17 años, logró escapar. Hansen la había secuestrado a punta de pistola, la había llevado a su casa y la había agredido sexualmente, pero cuando intentó volar con ella a su coto de caza, su avión no arrancó. Frustrado, Hansen llevó a Paulson a un hotel y le dijo que esperara mientras él iba a arreglar el avión. En el momento en que se fue, Paulson corrió al teléfono más cercano y llamó a la policía. Inicialmente, los investigadores no creyeron la historia de Paulson. Hansen era un empresario respetado sin antecedentes penales en Alaska, pero la descripción detallada de Paulson de la casa de Hansen, su avión y sus métodos era demasiado específica para ignorarla. Cuando la policía finalmente registró la casa de Hansen, encontraron un arsenal de armas, mapas de aviación con ubicaciones marcadas y joyas pertenecientes a mujeres desaparecidas. La evidencia era abrumadora. Ante la montaña de pruebas en su contra, Hansen acordó un acuerdo de culpabilidad en febrero de 1984. Se declaró culpable de 4 asesinatos y fue sentenciado a 461 años más, cadena perpetua, sin libertad condicional. Llevó a los investigadores a lugares de entierro esparcidos por la naturaleza salvaje de Alaska, ayudándolos a recuperar restos y a dar un cierre a familias que habían estado buscando respuestas durante años. El caso de Hansen expuso la vulnerabilidad de las mujeres marginadas y la facilidad con la que los depredadores pueden explotar los puntos ciegos de la sociedad. Sus víctimas eran trabajadoras sexuales, bailarinas, mujeres que vivían al margen de la sociedad y que podían desaparecer sin previo aviso. El auge del petróleo había creado una población transitoria donde la gente iba y venía constantemente, lo que dificultaba el seguimiento de personas desaparecidas. La vasta naturaleza salvaje de Alaska proporcionó el lugar perfecto para deshacerse de los cuerpos, y las habilidades de Hansen como piloto y cazador le dieron acceso a áreas donde los cuerpos nunca podrían ser encontrados. Robert Hansen murió en prisión el 21 de agosto de 2014,
a la edad de 75 años. Había pasado 30 años tras las rejas, una fracción del tiempo que sus víctimas deberían haber tenido para vivir sus vidas. Su caso sigue siendo uno de los ejemplos más escalofriantes de cómo un depredador puede esconderse a plena vista, utilizando los prejuicios de la sociedad y el aislamiento geográfico para cometer actos incalificables. Pero la historia de Hansen no termina con su muerte. Continúa en las familias que aún buscan respuestas, en los investigadores que aún trabajan para identificar víctimas desconocidas y en el esfuerzo continuo para garantizar que los miembros más vulnerables de la sociedad no sean olvidados o ignorados. El carnicero panadero puede haberse ido, pero las preguntas que plantearon sus crímenes sobre cómo protegemos a aquellos que la sociedad considera prescindibles siguen siendo tan urgentes hoy como lo fueron hace 40 años. Nuestro próximo caso nos lleva a las calles de San Francisco a mediados de la década de 1970, donde un asesino acechaba a la comunidad gay con ojo de artista y los instintos de un depredador. Conocido solo como el Doodler, este asesino en serie no identificado aterrorizó una de las ciudades más vibrantes de Estados Unidos, en un momento en que ser gay podía costarte tu trabajo, tu familia y, aparentemente, tu vida. San Francisco en 1974 era una ciudad en transición. El verano del amor era un recuerdo lejano, pero el movimiento contracultural había dejado su huella. El distrito de Castro estaba emergiendo como un refugio para hombres gay que buscaban aceptación y comunidad. Pero esta visibilidad tenía un precio. La homofobia era rampante, la discriminación era legal, y muchos hombres gay vivían vidas dobles, ocultando su verdadero yo a la familia, los empleadores y la sociedad en general. Fue en este mundo de sombras y secretos donde surgió el Doodler, explotando el mismo miedo y vergüenza que sus víctimas lucharon tan duramente por superar. Y el asesino se ganó su apodo de una víctima sobreviviente que describió un encuentro escalofriante en un restaurante nocturno. El hombre era alto, negro, probablemente de 20 y tantos años, con un toque artístico que parecía casi inocente. Se sentaba en el mostrador dibujando figuras en servilletas, a menudo dibujando animales con notable habilidad. Era encantador, cautivador, el tipo de persona que podía iniciar una conversación con cualquiera. Pero debajo de esa apariencia artística había un depredador calculador que usaba su talento como cebo para atraer a las víctimas a la muerte. El coto de caza del Doodler era la red de bares gay, saunas y lugares de encuentro que formaban la columna vertebral de la escena gay clandestina de San Francisco. Ocean Beach, con sus dunas solitarias y el anonimato nocturno, se convirtió en un favorito particular. Golden Gate Park, Lincoln Park, áreas donde los hombres podían reunirse discretamente lejos de miradas indiscretas y juiciosas. El asesino entendía este mundo íntimamente, conocía sus ritmos y rituales, usaba su propia naturaleza contra quienes buscaban refugio allí. Su primera víctima confirmada fue Gerald Cavanaugh, un hombre de 50 años encontrado apuñalado hasta la muerte cerca de Ocean Beach, el 27 de enero de 1974. Las heridas eran brutales, múltiples puñaladas en el pecho y la espalda, pero también había lesiones defensivas en las manos y los brazos de Cavanaugh, lo que indicaba que había luchado desesperadamente por su vida. La escena contaba una historia de confianza traicionada. Cavanaugh había ido voluntariamente con su asesino, probablemente creyendo que se encontraba con alguien para un encuentro romántico, solo para descubrir demasiado tarde la verdadera naturaleza de las intenciones de su acompañante. 5 meses después, el Doodler se cobró su segunda víctima, Joseph Stevens, conocido en la escena drag de San Francisco como Jay Stevens. A sus 27 años, Jay era una estrella en ascenso en el mundo del film shooting
espectáculo clandestino de la ciudad, amado por su ingenio, talento y personalidad contagiosa. Fue encontrado en Golden Gate Park, apuñalado varias veces, su vibrante vida apagada por un asesino que lo veía como nada más que presa. El asesinato de Jay conmocionó a la comunidad gay, un recordatorio de que incluso en sus supuestos espacios seguros, el peligro acechaba. Klaus Christmann, un turista alemán de 31 años, se convirtió en la tercera víctima. Christmann había llegado a San Francisco buscando la libertad y la aceptación que la ciudad prometía a los visitantes gay de todo el mundo. En cambio, encontró al Doodler. Su cuerpo fue descubierto cerca de donde había sido asesinado Kavanaugh, pero la brutalidad había escalado. Christmann fue casi decapitado. La violencia tan extrema que los investigadores supieron que estaban tratando con un asesino cuya rabia se intensificaba con cada asesinato. Frederick Kapp, un veterano de la guerra de Vietnam que trabajaba como enfermero, fue asesinado en mayo de 1975. Su cuerpo fue encontrado en Lincoln Park, descompuesto más allá de una fácil identificación, otra vida reducida a evidencia forense e informes policiales. Harold Goldberg, un marinero sueco que visitaba la ciudad, corrió la misma suerte al mes siguiente. Sus restos descubiertos en el mismo parque, testimonio de la familiaridad del Doodler con el área y su confianza en su capacidad para matar sin ser atrapado. Warren Andrews sobrevivió al ataque del Doodler. Inicialmente encontrado inconsciente con un traumatismo contundente severo en abril de 1975, pero murió semanas después a causa de sus heridas. Su muerte elevó el número de víctimas confirmadas a 6, aunque los investigadores sospechaban que había más. El patrón era claro: hombres gay, a menudo visitantes de la ciudad, o hombres que vivían al margen de la sociedad, atraídos a áreas aisladas y apuñalados hasta la muerte con una brutalidad metódica. Lo que hizo que el caso del Doodler fuera particularmente trágico no fueron solo los asesinatos en sí, sino el muro de silencio que protegió al asesino. La policía identificó a una persona de interés al principio de la investigación, un hombre negro alto que coincidía con las descripciones de los testigos y que incluso fue entrevistado por los detectives. Pero cuando llegó el momento de construir un caso, la investigación encontró un obstáculo insuperable. 3 hombres habían sobrevivido a encuentros con el Doodler, incluido un conocido artista y un diplomático, pero los 3 se negaron a testificar. Su negativa no nació de la cobardía o la indiferencia hacia la justicia. Nació de la supervivencia en una sociedad que criminalizaba su propia existencia. En 1975, ser abiertamente gay podía acabar con carreras, destruir familias y exponer a las personas a la violencia y la discriminación. Las leyes de sodomía de California no fueron derogadas hasta 1976, lo que significaba que admitir haber estado en estos lugares para encuentros sexuales podría resultar en cargos penales para los propios testigos. El artista temía perder su carrera, el diplomático su puesto, y los 3 entendieron que testificar significaría salir del armario de la manera más pública posible. Esto creó una situación imposible para los investigadores. Tenían un sospechoso, tenían testigos, pero no podían construir un caso procesable, porque las mismas personas que podían proporcionar testimonio estaban atrapadas por los mismos prejuicios sociales que los habían convertido en blancos en primer lugar. El Doodler había utilizado la homofobia como arma, sabiendo que la vergüenza y el miedo de sus víctimas lo protegerían incluso si lo atrapaban. El caso se enfrió, pero nunca desapareció por completo. A lo largo de las décadas, la policía de San Francisco ha revisado periódicamente los asesinatos del Doodler, esperando que los cambios en las actitudes sociales y el avance de la tecnología forense pudieran finalmente hacer justicia. En los últimos años,
Han lanzado bocetos de progresión de edad actualizados que muestran cómo podría verse el asesino hoy, ahora, en sus 60 o 70 años. Se ha ofrecido una recompensa de $250,000 por información que conduzca a un arresto y condena. El caso del Doodler representa algo más que solo asesinatos sin resolver. Es una ventana a una época en que los prejuicios de la sociedad crearon condiciones de caza perfectas para depredadores que sabían cómo explotar comunidades marginadas. El asesino no solo asesinó a sus víctimas, las asesinó con la confianza de que la indiferencia de la sociedad hacia las vidas de los homosexuales lo protegería de las consecuencias. Tenía razón, durante casi 50 años y contando. Hoy, el distrito de Castro de San Francisco es un lugar muy diferente al que era en la década de 1970. Las banderas del arco iris ondean con orgullo. El matrimonio gay es legal y la discriminación basada en la orientación sexual está prohibida por ley. Pero los crímenes del Doodler sirven como un crudo recordatorio de lo lejos que hemos llegado y lo vigilantes que debemos permanecer. En algún lugar, si todavía está vivo, un anciano guarda el secreto de 6 brutales asesinatos. En algún lugar, las familias todavía se preguntan qué pasó con sus hijos, hermanos y padres que vinieron a San Francisco buscando aceptación y solo encontraron la muerte. El arte que le dio al Doodler su nombre, esos bocetos inocentes en servilletas de restaurante, se convirtieron en símbolos de engaño y manipulación. Robert Hansen manejaba sus cotos de caza con la precisión de un depredador maestro, pero no estaba acechando ciervos o alces en la tundra helada de Alaska. Estaba cazando seres humanos. Durante más de una década, el aparentemente ordinario panadero de Anchorage convirtió a las mujeres en presas, liberándolas desnudas en la brutal naturaleza salvaje de Alaska antes de rastrearlas con su rifle como animales. Lo que hizo a Hansen particularmente aterrador no fueron solo sus métodos, sino lo perfectamente que había diseñado toda su vida para permitir sus monstruosos apetitos. Hansen entendía Alaska mejor que la mayoría de la gente, sus propios patios traseros. Poseía un avión privado, conocía cada valle remoto y cada arroyo escondido a cientos de millas, y se había forjado una reputación como uno de los cazadores más hábiles de la zona. Para sus vecinos, Robert Hansen era un hombre tranquilo y trabajador que poseía una exitosa panadería y mantenía a su familia. Vieron sus trofeos de caza, sus mapas de aviación, su experiencia al aire libre como cualidades admirables. No tenían idea de que estaba usando estas mismas habilidades para convertirse en uno de los asesinos en serie más metódicos de Estados Unidos. Nacido en Iowa en 1939, la infancia de Hansen estuvo marcada por una tartamudez severa y un acoso implacable. Su padre tenía una panadería y exigía la perfección a su hijo, creando un ambiente donde el joven Robert aprendió a reprimir su ira detrás de una máscara de sumisión. Pero esa ira estaba acumulando presión como un volcán, y a principios de sus 20 años comenzó a estallar. A los 21 años, incendió un garaje de autobuses escolares en un acto de venganza contra quienes lo habían atormentado. Durante su encarcelamiento por incendio provocado, los psiquiatras lo diagnosticaron con psicosis maníaco-depresiva y notaron su obsesión por vengarse de las personas que lo habían agraviado. Después de su liberación, Hansen pareció sentar cabeza. Se casó, se mudó a Alaska durante el auge del oleoducto y abrió una panadería en Anchorage. Pero Alaska le proporcionó a Hansen algo que Iowa nunca pudo: una vasta naturaleza salvaje y vacía, donde los gritos no podían ser escuchados y los cuerpos nunca podrían ser encontrados. La población transitoria, atraída por el trabajo petrolero, significaba que los casos de personas desaparecidas eran comunes
y a menudo no se investigaban. Hansen había encontrado el coto de caza perfecto. Su primera víctima. Sospechosa fue Celia Van Santen, de 18 años, quien murió congelada en la naturaleza en diciembre de 1971 después de escapar de su secuestrador. Pero la metodología de Hansen aún estaba desarrollándose. Durante los años siguientes, refinó su enfoque en un ritual horrible que combinaba sus habilidades de pilotaje, su experiencia en caza y su conocimiento íntimo de la geografía de Alaska en una máquina de matar. Las expediciones de caza de Hansen seguían un patrón escalofriante. Recorría el Sintuisat, distrito de la Luz Roja de Anchorage, seleccionando víctimas entre las trabajadoras sexuales y bailarinas exóticas que poblaban la ciudad en auge. Eran mujeres que la sociedad ya había marginado, cuyas desapariciones quizás no serían notadas de inmediato ni investigadas a fondo. Se les acercaba con ofertas de dinero por sexo, pareciendo inofensivo con su complexión delgada y su comportamiento tranquilo. Una vez que las había atraído a su casa o a un lugar apartado, las dominaba y las transportaba a su pista de aterrizaje privada. Luego vinieron los vuelos al infierno. Hansen cargaba a sus aterrorizadas víctimas en su pequeña aeronave y las volaba a lo profundo de la naturaleza salvaje de Alaska, a veces a cientos de millas de la civilización. Aterrizaba en lagos remotos o claros que había explorado de antemano, lugares tan aislados que ningún ser humano había puesto un pie allí en años. Una vez en tierra, obligaba a sus víctimas a desnudarse, asegurándose de que no tuvieran protección contra los elementos brutales de Alaska. Luego les daba una ventaja y comenzaba la caza. Armado con su rifle de caza y años de experiencia en rastreo, Hansen perseguía a sus víctimas a través de bosques, arroyos helados y terrenos rocosos. Las mujeres, desnudas y descalzas, no tenían ninguna posibilidad de escapar en la naturaleza salvaje e implacable. Algunas intentaron esconderse, otras intentaron correr, pero las habilidades de caza de Hansen hicieron que el resultado fuera inevitable. Cuando las atrapaba, las violaba antes de matarlas con su rifle o cuchillo de caza. Sus cuerpos eran dejados donde caían, esparcidos por miles de millas cuadradas de la remota naturaleza salvaje de Alaska. Durante más de una década, Hansen operó con casi total impunidad. Su panadería le proporcionaba un ingreso legítimo y una respetable tapadera. Su reputación como cazador experimentado explicaba sus frecuentes viajes a la naturaleza salvaje y su conocimiento detallado de áreas remotas. Su avión privado le daba acceso a lugares a los que ningún asesino terrestre podía llegar. Las autoridades locales estaban abrumadas con los casos de personas desaparecidas durante los años de auge de Alaska y carecían de los recursos para investigar a fondo. Hansen había creado el sistema perfecto para el asesinato en serie, pero la confianza de Hansen finalmente lo llevó a su perdición. En junio de 1983, secuestró a Cindy Paulson, de 17 años, de una calle del centro de Anchorage. La llevó a su casa, la encadenó a un poste en su sótano y la violó repetidamente mientras describía en detalle cómo la llevaría en avión a la naturaleza salvaje y la cazaría. Pero cuando Hansen estaba cargando suministros en su avión en Merrillfield, Paulson logró escapar. Todavía con solo una blusa delgada y ropa interior, detuvo un camión que pasaba y le rogó al conductor que la llevara a la policía. La historia de Paulson fue inicialmente recibida con escepticismo. Era una joven trabajadora, sexual con antecedentes de consumo de drogas, mientras que Hansen era un empresario respetado sin antecedentes penales en Alaska. Pero su relato era increíblemente detallado y específico. Describió la casa de Hansen, su avión e incluso el color de la alfombra de su dormitorio. Cuando los detectives Glenn Flow y Pat Kais investigaron sus afirmaciones,
descubrieron que la coartada de Hansen para el momento del secuestro de Paulson era falsa. Una orden de registro para la casa de Hansen reveló su colección de trofeos. Escondidos por toda la casa, había objetos pertenecientes a mujeres desaparecidas, joyas, documentos de identidad, licencias de conducir. En la guarida de Hansen, los investigadores encontraron un mapa de aviación de Alaska marcado con pequeñas X en lugares remotos. Cuando cruzaron estas marcas con los informes de personas desaparecidas, surgió un patrón horrible. Cada X correspondía a un área donde una mujer había desaparecido o donde se habían encontrado restos. Hansen inicialmente negó todo, pero la evidencia era abrumadora. Ante la pena de muerte, finalmente accedió a cooperar con los investigadores. En una serie de entrevistas, confesó 17 asesinatos y llevó a la policía a varios lugares de entierro. Volando en su propio avión con los detectives, Hansen los guió a lugares remotos donde había arrojado cuerpos años antes. Algunos restos fueron recuperados, otros habían sido dispersados por animales o enterrados bajo años de nieve y escombros. El alcance completo de los crímenes de Hansen quizás nunca se conozca. Admitió 17 asesinatos, pero los investigadores creen que el número real podría ser mayor. Sus cotos de caza cubrían cientos de miles de millas cuadradas de naturaleza salvaje. Algunas víctimas pudieron haber sido cazadores o excursionistas en lugar de trabajadoras sexuales. Sus desapariciones atribuidas a accidentes en el peligroso interior de Alaska. El conocimiento detallado del terreno de Hansen y su enfoque sistemático sugieren que pudo haber estado operando durante más tiempo de lo que los investigadores creyeron inicialmente. En febrero de 1984, Robert Hansen se declaró culpable de 4 cargos de asesinato en primer grado como parte de un acuerdo de culpabilidad que le evitó la pena de muerte. Fue sentenciado a 461 años de prisión más cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez señaló específicamente que Hansen había convertido la naturaleza salvaje de Alaska en su coto de caza personal y había mostrado un nivel de premeditación y crueldad que exigía la máxima pena posible. Hansen fue encarcelado inicialmente en Pensilvania antes de ser trasladado de nuevo a Alaska. Pasó sus últimos años en el Spring Creek Correctional Center, donde murió por causas naturales en agosto de 2014 a la edad de 75 años. Incluso después de su muerte, los crímenes de Hansen continuaron acechando a Alaska. 2 de sus víctimas, conocidas solo como Eklutna Annie y Horseshoe Harriet, permanecieron sin identificar durante décadas. Horseshoe Harriet fue finalmente identificada como Robin Pelkey en 2021 a través de genealogía forense, 37 años después de que se encontrara su cuerpo. Eklutna Annie permanece sin nombre, un recordatorio de que algunas de las víctimas de Hansen pueden perderse para siempre. El caso de Robert Hansen expuso la vulnerabilidad de las comunidades marginadas y los desafíos de investigar crímenes en áreas remotas. Sus víctimas eran principalmente trabajadoras sexuales y bailarinas, mujeres cuyas desapariciones a menudo no se informaban de inmediato ni se investigaban a fondo. La inmensidad de Alaska le proporcionó el lugar perfecto para deshacerse de los cuerpos y cazar. Su fachada respetable como empresario local le permitió operar sin sospechas durante años. Pero quizás lo más inquietante fue la transformación de Hansen de una habilidad básica de supervivencia humana en un instrumento de tortura. La caza había proporcionado alimento y protección a los humanos a lo largo de la historia. Hansen pervirtió esta práctica ancestral en algo monstruoso, convirtiendo a las mujeres en presas y la majestuosa naturaleza salvaje de Alaska en un campo de exterminio. Representa un tipo de asesino en serie únicamente estadounidense.
Uno que explotó la mentalidad de frontera y los vastos espacios abiertos que definen gran parte de nuestro carácter nacional. La perturbadora verdad sobre estos 5 asesinos revela algo aún más aterrador que sus crímenes individuales. Cada uno explotó una debilidad fundamental en nuestra sociedad, depredando a aquellos a quienes no pudimos proteger. Juan Corona atacó a trabajadores migrantes que laboraban en las sombras, invisibles para la mayoría de los estadounidenses. Charles Cullen asesinó a pacientes que confiaban en el mismo sistema que debía curarlos. Robert Hansen cazaba mujeres que la sociedad ya había descartado. El Doodler acechaba a hombres obligados a ocultar su verdadero yo en un mundo que los rechazaba. Y Nathaniel Code Jr. convirtió el santuario del hogar en un coto de caza. Pero quizás el aspecto más escalofriante no es lo que hicieron estos asesinos, es cuánto tiempo se les permitió hacerlo. Corona masacró a 25 hombres antes de que alguien notara un patrón. Cullen envenenó pacientes durante 16 años, moviéndose de hospital en hospital como un virus mortal. Hansen voló víctimas a la naturaleza salvaje durante más de una década, mientras las autoridades desestimaban los informes de personas desaparecidas. El Doodler anduvo libre porque los testigos temían ser expuestos más de lo que querían justicia. La violencia de Code escaló de violación a asesinato en masa, mientras el sistema que lo liberó miraba para otro lado. Estos no eran genios criminales, ni cerebros del crimen. Eran hombres comunes que entendían algo profundo sobre la naturaleza humana. No queremos ver el mal en rostros familiares. Preferimos que nuestros monstruos se vean monstruosos, no como el enfermero servicial, el panadero callado, el contratista confiable, el artista encantador o el exconvicto reformado que intenta reconstruir su vida. Este punto ciego cognitivo, esta necesidad desesperada de creer en la bondad de quienes nos rodean, se convirtió en su mayor arma. Corona parecía un empresario exitoso que ayudaba a sus compatriotas inmigrantes a encontrar trabajo. En realidad, estaba eliminando sistemáticamente a las mismas personas que decía ayudar. La ironía es devastadora. Hombres que cruzaron fronteras peligrosas buscando el sueño americano solo encontraron la muerte en los huertos de California. Sus familias en México esperaban cartas que nunca llegarían, dinero que nunca aparecería. Corona entendió que los trabajadores migrantes eran víctimas perfectas, porque existían entre dos mundos, no reclamados por ninguno, lamentados por pocos que tuvieran el poder de exigir respuestas. Los agricultores que empleaban a los trabajadores de Corona no hacían preguntas cuando los hombres no aparecían. Las fuerzas del orden no priorizaban los casos que involucraban a inmigrantes indocumentados. Incluso cuando los cuerpos comenzaron a aparecer en tumbas poco profundas, la investigación avanzó lentamente. Hizo falta el descubrimiento de 25 cadáveres para que las autoridades comprendieran el alcance de la ola de asesinatos de Corona. 25 seres humanos reducidos a estadísticas, sus nombres olvidados, sus historias no contadas. Las heridas de machete que los mataron hablaban de rabia, pero la naturaleza sistemática de su entierro hablaba de algo más frío: cálculo. La historia de Charles Cullen expone una verdad aún más insidiosa sobre el fracaso institucional. Los hospitales sabían, sospechaban, investigaban, pero en lugar de detenerlo, lo trasladaron discretamente a la siguiente instalación, protegiendo sus propias reputaciones mientras sacrificaban vidas inocentes. Esto no fue ignorancia, fue una ceguera voluntaria elevada a política. Cuando el St. Barnabas Medical Center descubrió bolsas de suero contaminadas, podrían haber alertado a otros hospitales. En cambio, permitieron que Cullen renunciara y desapareciera en el sistema de salud como un fantasma. La matemática de la ola de asesinatos de Cullen es asombrosa.
Si los investigadores tienen razón sobre el verdadero alcance de sus crímenes, pudo haber asesinado a más personas que algunos ejércitos en batalla. Sin embargo, lo logró no con armas o explosivos, sino con insulina y digoxina, medicamentos destinados a curar, transformados en instrumentos de muerte. Convirtió el momento más vulnerable de la experiencia humana, cuando entregamos nuestros cuerpos a la atención médica, en oportunidades para el asesinato. Lo que hace que los crímenes de Cullen sean particularmente inquietantes es cómo los justificó. Afirmó que estaba poniendo fin al sufrimiento, brindando misericordia a los moribundos. Pero los investigadores descubrieron que muchas de sus víctimas no estaban terminales. Algunas se estaban recuperando. Otras estaban a punto de irse a casa con sus familias. Su misericordia era selectiva, su compasión fabricada. La verdad es más simple y aterradora. Cullen mataba porque podía. El poder de decidir quién vivía y quién moría satisfacía algo oscuro dentro de él que ninguna cantidad de análisis psicológico puede explicar por completo. Los crímenes de Robert Hansen revelan cómo la propia geografía puede convertirse en cómplice del mal. La vasta naturaleza salvaje de Alaska, su población transitoria, su clima hostil, todo conspiró para ocultar sus atrocidades. Cuando las trabajadoras sexuales y las bailarinas desaparecieron de Anchorage, pocas personas las buscaron con ahínco. Cuando los cazadores encontraron huesos en áreas remotas, asumieron que pertenecían a animales. Hansen entendió que en un lugar donde la gente venía a desaparecer, unas pocas personas más desaparecidas no levantarían alarmas. El aspecto ritual de los asesinatos de Hansen lo distingue de los asesinos en Minnabanti. Serie típicos. No solo quería que sus víctimas murieran, las quería aterrorizadas. El vuelo a la naturaleza salvaje, la liberación en territorio desconocido, la caza que siguió, todo esto fue diseñado para maximizar el miedo y el sufrimiento. Sus víctimas murieron no solo por balas y heridas de cuchillo, sino por exposición, agotamiento y la tortura psicológica de saber que estaban siendo acechadas como presas. El caso de Hansen también demuestra la facilidad con la que descartamos verdades incómodas. Cuando Cindy Paulson escapó y le contó a la policía su calvario, describiendo en detalle cómo Hansen la había secuestrado y agredido, el investigador principal no creyó su historia. Una trabajadora sexual adolescente que acusaba a un panadero y hombre de familia respetable parecía inverosímil. Este escepticismo casi permitió que Hansen siguiera matando. Solo cuando otros oficiales tomaron en serio a Paulson, la investigación cobró impulso. La historia del Doodler expone cómo los prejuicios sociales pueden proteger a los asesinos de la justicia. A mediados de la década de 1970, ser gay en Estados Unidos a menudo significaba vivir una doble vida, ocultar el verdadero yo a la familia, los empleadores y la sociedad en general. El Doodler entendió esta vulnerabilidad y la explotó sin piedad. Sabía que sus víctimas serían reacias a denunciar ataques, que los testigos evitarían presentarse, que la sociedad se preocuparía menos por los hombres homosexuales muertos que por otras víctimas. Cuando las víctimas supervivientes se negaron a testificar, no fueron cobardes, fueron realistas. Presentarse habría significado destruir sus carreras, perder a sus familias, enfrentar acoso y discriminación. El asesino contaba con este silencio y lo protegió por completo. Incluso cuando la policía identificó a un sospechoso, no pudieron construir un caso sin el testimonio de los testigos. El Doodler se salió con la suya, con el asesinato no porque fuera inteligente, sino porque el odio de la sociedad hacia los homosexuales era más fuerte que su deseo de justicia. El elemento artístico de sus crímenes añade otra capa de horror. Dibujar mientras planea el asesinato
sugiere una mente que encontró belleza en la violencia, creatividad en la destrucción. Los garabatos no eran energía nerviosa aleatoria, eran firmas, tarjetas de visita dejadas para burlarse de los investigadores y aterrorizar a la comunidad. Este asesino no solo quería un asesinato, quería ser recordado, dejar su huella en el mundo a través del terror. Nathaniel Code Jr. representa quizás el mal más directo entre estos 5 asesinos. Mientras otros crearon justificaciones elaboradas o siguieron patrones complejos, Code simplemente disfrutaba infligiendo dolor y muerte. Sus crímenes muestran una progresión de violencia oportunista a asesinato en masa calculado. La atadura, el amordazamiento y la tortura sistemática de sus víctimas revelan a alguien que saboreaba su indefensión y miedo. La capacidad de Code para presentarse como reformado después de su primera condena demuestra la facilidad con que los individuos peligrosos pueden manipular los sistemas diseñados para rehabilitarlos. Cumplió su condena, se casó, parecía estar construyendo una vida normal. Mientras tanto, estaba planeando nuevas atrocidades, refinando sus métodos, seleccionando sus objetivos. La brecha entre su persona pública y su realidad privada era absoluta. La naturaleza familiar de muchos de los crímenes de Code añade otra dimensión de horror. Cuando asesinó a su abuelo y a sus jóvenes sobrinos, no solo estaba matando a extraños, estaba destruyendo su propio linaje. Esto sugiere un nivel de ira y desconexión de los lazos humanos que desafía la comprensión. Los niños que estranguló eran inocentes de cualquier daño contra él. Sin embargo, no les mostró misericordia. Lo que une a estos 5 asesinos es su comprensión de la psicología humana y las dinámicas sociales. Reconocieron que ciertas personas, en ciertas circunstancias, podían ser víctimas con un riesgo mínimo de detección o castigo. Identificaron las brechas en nuestra red de seguridad social y las llenaron de violencia. Convirtieron nuestras mayores virtudes, nuestra capacidad de confianza y compasión, en armas contra nosotros. Los agricultores que confiaron en Corona para suministrar trabajadores confiables, los administradores de hospitales que querían creer que su personal era sanador, las comunidades de Alaska que asumieron que las personas desaparecidas simplemente se habían mudado, los hombres homosexuales que esperaban encontrar conexión en un mundo hostil, las familias que creían que sus hogares eran seguros. Todas estas personas vieron su decencia humana básica convertida en arma contra ellos. Quizás lo más inquietante es cómo estos asesinos mantuvieron sus fachadas durante tanto tiempo. Corona era un empresario exitoso con una familia. Cullen era un enfermero dedicado que trabajaba largas horas cuidando pacientes. Hansen era un miembro respetado de su comunidad, un panadero que alimentaba a sus vecinos. El Doodler era artístico y lo suficientemente encantador como para convencer a extraños de que lo acompañaran a lugares aislados. Code parecía reformado y listo para reincorporarse a la sociedad. El mal, al parecer, lleva rostros ordinarios y vive vidas ordinarias hasta el momento en que ataca. La tecnología y las técnicas de investigación que eventualmente atraparon a estos asesinos, análisis de ADN, mejor, comunicación entre agencias, mejor seguimiento de medicamentos hospitalarios, métodos de perfiles más sofisticados, llegaron demasiado tarde para sus víctimas. Los hombres enterrados en los huertos de Corona, los pacientes envenenados en los hospitales de Cullen, las mujeres casadas en la naturaleza de Hansen, los hombres apuñalados por el Doodler, las familias destruidas por Code, todos murieron porque no estábamos preparados para reconocer el mal en formas familiares. Sus historias sirven como advertencias sobre los monstruos que caminan entre nosotros, no en callejones oscuros o edificios abandonados, sino en lugares de trabajo y vecindarios, hospitales
y hogares. Nos recuerdan que el mal no se anuncia con floreos dramáticos o señales obvias. Susurra en lugar de gritar. Sonríe en lugar de gruñir. Ayuda en lugar de amenazar, hasta el momento en que revela su verdadera naturaleza. Las víctimas de estos 5 asesinos se cuentan por cientos. Cada número representa una vida truncada, una familia destruida, un futuro borrado. Detrás de las estadísticas hay innumerables historias de personas que confiaron en la persona equivocada en el momento equivocado, que se encontraron cara a cara con el mal cuando esperaban encontrar la bondad humana ordinaria. Lo que hace que estos asesinos sean tan aterradores no es solo el número de sus víctimas, sino la forma sistemática en que explotaron los cimientos mismos de la confianza y la seguridad en nuestra sociedad. Cada uno encontró una grieta diferente en la armadura de la civilización y la utilizó con un efecto devastador. Juan Corona entendió que los trabajadores migrantes existían en las sombras de la sociedad estadounidense. Estos hombres habían dejado todo atrás en México, persiguiendo la promesa de trabajo en el corazón agrícola de California. No tenían familia cerca, ni dirección permanente, ni nadie que notara inmediatamente si desaparecían. Corona, como contratista laboral, tenía su sustento económico en sus manos. Podía hacerlos desaparecer de la nómina tan fácilmente como los hacía desaparecer de la tierra. El horror de los crímenes de Corona no fue solo la brutalidad de los ataques con machete. Fue la forma calculada en que seleccionó a las víctimas que la sociedad ya había hecho invisibles. Cuando los investigadores encontraron esos 25 cuerpos enterrados en los huertos de duraznos, no solo estaban descubriendo una escena del crimen, estaban exponiendo un fracaso moral que permitió que toda una clase de personas fuera tratada como desechable. La historia de Charles Cullen revela algo aún más escalofriante. No depredó a los marginados de la sociedad. Atacó a las personas más vulnerables en nuestras instituciones más confiables. Cuando estás en una cama de hospital, conectado a máquinas que te mantienen vivo, depositas una fe absoluta en el sistema médico. Cullen convirtió esa confianza en un arma. Durante 16 años se movió por los hospitales como un fantasma, dejando la muerte a su paso. Lo punsen verdaderamente horrible de Cullen no es solo que matara a potencialmente cientos de pacientes durante 16 años. Es cómo el propio sistema de atención médica se convirtió en su cómplice. Cuando los hospitales sospecharon de él, no llamaron a la policía. Simplemente lo dejaron renunciar discretamente y pasar a la siguiente instalación. Era más fácil pasar el problema que lidiar con el escándalo, las demandas, las preguntas sobre cómo habían contratado a un asesino en primer lugar. Así, Cullen simplemente empacaba y comenzaba a matar de nuevo en otro lugar, protegido por instituciones más preocupadas por sus reputaciones que por las vidas de sus pacientes. Entendió el caos de los entornos hospitalarios, la forma en que el personal sobrecargado de trabajo no cuestionaría una inyección extra aquí, un ajuste de medicación allá. Sabía qué medicamentos causarían ataques cardíacos que parecían naturales, qué dosis matarían sin signos obvios de asesinato. Cullen no solo explotó la confianza individual, explotó la disfunción sistémica a una escala masiva. Robert Hansen llevó la explotación a su extremo más literal. En la vasta naturaleza salvaje de Alaska, encontró el lugar perfecto para satisfacer sus fantasías más retorcidas. Pero el coto de caza de Hansen no era solo geográfico, era social. Apuntaba a trabajadoras sexuales y bailarinas, mujeres cuyas desapariciones no desencadenarían investigaciones masivas, cuyas historias no serían creídas incluso si sobrevivían para contarlas. Cuando Cindy Paulson, de 17 años, escapó de Hansen y acudió a la policía, inicialmente desestimaron su relato.
una prostituta adolescente que afirmaba haber sido secuestrada por un panadero local respetado. Sonaba demasiado descabellado, demasiado conveniente. Ese escepticismo casi costó más vidas. Hansen entendió que los prejuicios de la sociedad eran tan efectivos como la naturaleza salvaje de Alaska para aislar a sus víctimas. Podía cazar seres humanos como animales, porque había elegido presas que la sociedad ya había deshumanizado. El Doodler operaba quizás en el coto de caza más insidioso de todos, el armario. En el San Francisco de la década de 1970, ser abiertamente gay podía destruir carreras, relaciones, vidas enteras. El Doodler no solo mató a hombres homosexuales, utilizó su miedo a la exposición como arma. Incluso cuando los investigadores identificaron a los sospechosos, incluso cuando los supervivientes podrían haber testificado, el caso se desmoronó porque las víctimas tenían más miedo de ser sacados del armario que de buscar justicia. Piensen en la crueldad calculada de eso. El Doodler sabía que sus víctimas supervivientes elegirían el silencio antes que el testimonio. Elegirían dejar que él siguiera matando antes que arriesgar su propia exposición. Convirtió la homofobia internalizada en un escudo, utilizando los prejuicios de la sociedad con la misma eficacia que cualquier arma. El hecho de que este caso siga sin resolverse casi 50 años después es un monumento a cómo la discriminación protege a los depredadores. Nathaniel Code Jr. explotó quizás la confianza más fundamental de todas: la familia. Cuando pensamos en asesinos en serie, imaginamos extraños acechando en las sombras, pero las últimas víctimas de Code fueron su propio abuelo y sus jóvenes sobrinos. Violó la suposición más básica de la sociedad humana: que los miembros de la familia se protegen entre sí, que los hogares son espacios seguros, que las relaciones de sangre significan algo. La evolución de Code como asesino muestra cómo los depredadores aprenden y se adaptan. Su primer asesinato fue torpe o improvisado, utilizando materiales que encontró en la escena. Para sus últimos crímenes, llevaba cinta adhesiva, planificaba su enfoque, refinaba sus métodos. Estudió su propia violencia como un arte, mejorando en infligir el máximo sufrimiento con cada ataque. El hecho de que se insertara en la multitud, en la escena de su primer crimen, observando a los investigadores examinar su obra, revela el placer sádico que sentía por su conocimiento secreto. Lo que conecta a todos estos asesinos no es solo su crueldad, sino su inteligencia sobre la naturaleza humana y los sistemas sociales. Entendieron que la sociedad tiene puntos ciegos, que las instituciones priorizan la autoconservación sobre la justicia, que el prejuicio crea vulnerabilidad, que la confianza puede ser utilizada como arma. No solo mataron a individuos, explotaron las estructuras fundamentales que mantienen unida la civilización. Estos no fueron crímenes pasionales o violencia aleatoria. Fueron explotaciones sistemáticas de todo lo que dependemos para sentirnos seguros: nuestros trabajos, nuestros hospitales, nuestras comunidades, nuestras familias. Cada asesino encontró una grieta diferente en los cimientos de la sociedad y la golpeó hasta que se abrió lo suficiente como para que los monstruos se arrastraran. La verdad más inquietante de estos casos no es que exista el 100% mal, es lo fácilmente que el mal puede esconderse a plena vista cuando entiende las reglas del juego mejor que las personas que intentan detenerlo. Corona parecía un empresario exitoso. Cullen parecía un enfermero dedicado. Hansen parecía un pilar de su comunidad. El Doodler parecía un rostro más en la multitud. El aspecto más escalofriante de estos 5 asesinos no son sus recuentos de víctimas individuales o sus métodos de asesinato. Es cómo exponen las grietas fundamentales en nuestra sociedad, los puntos ciegos donde el mal prospera sin control.
Cada uno de estos depredadores operaba en espacios donde la humanidad mira hacia otro lado, donde las víctimas son consideradas menos dignas de protección, donde las instituciones priorizan su propia reputación sobre las vidas humanas. Juan Corona no solo mató a trabajadores migrantes, explotó a toda una población invisibilizada por la sociedad. Estos hombres existían en las sombras de la prosperidad estadounidense, recolectando fruta en huertos donde nadie se molestaba en aprender sus nombres. Eran mano de obra desechable, olvidados en el momento en que desaparecían. Corona entendió esta invisibilidad y la usó como arma. Cuando los cuerpos comenzaron a aparecer en esos huertos de duraznos, los investigadores tuvieron dificultades incluso para identificar a las víctimas. No había informes de personas desaparecidas, ni familias desesperadas llamando a la policía, solo silencio. Corona había elegido su coto de caza perfectamente, apuntando a hombres cuya ausencia resonaría en habitaciones vacías que nadie estaba escuchando. Charles Cullen representa algo mucho más insidioso, un depredador que se esconde dentro de instituciones en las que confiamos nuestras vidas. Durante 16 años se movió entre hospitales como una plaga, llevando la muerte en una jeringa mientras vestía uniformes y una sonrisa tranquilizadora. La parte más aterradora no es que matara a cientos, es que el sistema lo habilitó en cada paso del Penicillin camino. Los administradores de hospitales sabían que algo andaba mal. Las muertes sospechosas lo seguían de una instalación a otra como un rastro sangriento, pero la incompetencia burocrática, los temores de responsabilidad legal y el orgullo institucional crearon una conspiración de silencio. Lo dejaban renunciar discretamente en lugar de denunciarlo. Priorizaban sus reputaciones sobre la seguridad del paciente. Cullen no solo explotó el acceso médico, explotó la propia burocracia diseñada para protegernos. Robert Hansen convirtió la inmensidad de Alaska en su coto de caza personal. Pero la geografía era solo parte de su ventaja. Entendió que en las ciudades en auge, llenas de trabajadores transitorios y personas desesperadas, ciertas vidas importaban menos. Trabajadoras sexuales, bailarinas, mujeres al margen de la sociedad, podían desaparecer en la naturaleza y nadie iniciaría el tipo de búsqueda reservada para estudiantes universitarios o madres suburbanas desaparecidas. Volaba a sus víctimas a la naturaleza remota no solo por el aislamiento, sino porque sabía que estas mujeres ya existían en un desierto social. Cuando Cindy Paulson escapó y le contó a la policía lo que había sucedido, inicialmente no le creyeron. Una trabajadora sexual adolescente que acusaba a un respetado panadero y hombre de familia. Sonaba demasiado descabellado, demasiado conveniente. El escepticismo del sistema casi permitió que Hansen continuara sus expediciones de caza humana. El centro Dudler explotó la forma más profunda de invisibilidad social, apuntando a hombres homosexuales durante una era en la que la homosexualidad misma estaba criminalizada y estigmatizada. No solo cazaba en la comunidad gay de San Francisco, cazaba en el propio armario. Sus víctimas sobrevivientes incluyeron figuras prominentes que se negaron a testificar, aterrorizadas de que la exposición destruiría sus carreras y reputaciones. El asesino entendió que la homofobia era su arma más grande. Incluso, cuando la policía identificó a un sospechoso, no pudieron procesarlo porque las víctimas tenían más miedo al juicio de la sociedad que de buscar justicia. El Dudler literalmente se salió con la suya con el asesinato, porque la vergüenza de sus víctimas se convirtió en su escudo. Nathaniel Code Jr. representa la traición más íntima de todas. No cazaba a extraños ni explotaba fallas institucionales. Asesinó a miembros de su familia, personas
que confiaban en él lo suficiente como para abrirle sus puertas, su propio abuelo, sus jóvenes sobrinos, vecinos que lo conocían por su nombre. Code entendió que las personas más cercanas a nosotros suelen ser las más vulnerables porque bajan la guardia. ¿Quién sospecha del rostro familiar, del miembro de la familia, del vecino que saluda desde el otro lado de la calle? Sus crímenes destrozan la suposición fundamental de que estamos seguros en nuestros propios hogares, rodeados de personas que nos conocen. Estos asesinos tuvieron éxito no porque fueran mentes criminales, sino porque reconocieron y explotaron los lugares donde la sociedad falla a sus miembros más vulnerables. Operaron en las brechas entre la protección y la negligencia, entre la visibilidad y la invisibilidad, entre la confianza y la verificación. Corona mató en el subproletariado agrícola. Cullen mató dentro de las instituciones médicas. Hansen mató en el aislamiento geográfico. El Doodler mató dentro del estigma social. Code mató dentro de la confianza familiar. Lo que hace que estos casos sean tan inquietantes no es solo la pérdida de vidas, sino lo que revelan sobre nuestra ceguera colectiva. Creamos sistemas que se supone que protegen a las personas, pero luego no monitoreamos esos sistemas. Construimos comunidades que se supone que cuidan a sus miembros, pero luego ignoramos cuando ciertos miembros desaparecen. Establecemos instituciones que se supone que sirven a los vulnerables, pero luego permitimos que esas instituciones prioricen sus propios intereses sobre las vidas humanas. El aspecto más maligno de estos asesinos es lo comunes que parecían. Corona era un contratista laboral. Cullen era un enfermero. Hansen era un panadero. El Doodler era un artista. Code era un vecino y miembro de la familia. No anunciaron su maldad con señales de advertencia obvias. Se incrustaron en la sociedad normal, usando sus roles ordinarios como camuflaje para un mal extraordinario. Sus víctimas no fueron al azar. Fueron seleccionadas específicamente porque ocupaban posiciones vulnerables dentro de las jerarquías sociales. Trabajadores migrantes que no podían defenderse. Pacientes hospitalarios que confiaban en profesionales médicos. Mujeres que trabajaban en profesiones peligrosas sin protección legal. Hombres homosexuales obligados a ocultar sus identidades. Miembros de la familia que confiaban incondicionalmente. Cada asesino identificó una población que la sociedad ignoraba o marginaba activamente, y luego se aprovechó sistemáticamente de esa vulnerabilidad. El verdadero horror no es que existieran estos asesinos, sino que prosperaron durante tanto tiempo dentro de sistemas diseñados para prevenir exactamente este tipo de crímenes. Tuvieron éxito porque colectivamente no protegimos a las personas que más necesitaban protección. Mataron no a pesar de nuestras instituciones, sino debido a las fallas dentro de esas instituciones. Incluso hoy, décadas después de estos crímenes, persisten las mismas vulnerabilidades. Los trabajadores migrantes todavía laboran en condiciones peligrosas con poca protección. Los sistemas de atención médica todavía priorizan las ganancias y la reputación sobre la seguridad del paciente. El aislamiento geográfico todavía proporciona cobertura para los depredadores. El estigma social todavía silencia a las víctimas. La confianza familiar todavía crea oportunidades para la traición. Estos 5 asesinos nos obligan a confrontar una verdad incómoda sobre el mal. No se anuncia con señales de advertencia obvias. No opera fuera de los límites de la sociedad. En cambio, se incrusta en nuestro mundo normal, explotando las grietas y los puntos ciegos que pretendemos que no existen. Los depredadores más peligrosos no son los que parecen monstruos, son los que parecen vecinos, compañeros de trabajo, cuidadores y miembros de la familia. Las víctimas de Corona, Cullen,
Hansen, el Doodler y Code no murieron porque tuvieron la mala suerte de encontrarse con el mal. Murieron porque ocupaban posiciones dentro de la sociedad donde el mal podía operar con impunidad. Sus muertes no fueron tragedias aleatorias. Fueron consecuencias predecibles de la negligencia sistemática y el fracaso institucional. Entender a estos asesinos significa entender las sociedades que los habilitaron. Significa reconocer que el mal no surge de la nada. Crece en los espacios donde nos negamos a mirar, donde no protegemos, donde elegimos la conveniencia sobre la compasión. Estos no fueron solo monstruos individuales. Fueron síntomas de fallas morales colectivas que permitieron que ciertas vidas fueran tratadas como prescindibles. La lección más escalofriante de estos casos no es sobre la psicología de los asesinos individuales, es sobre la sociología de las comunidades que les permitieron operar. Estos 5 asesinos representan algo mucho más perturbador que actos individuales de maldad. Exponen las fracturas en nuestra sociedad, los puntos ciegos que permiten que los monstruos operen a plena vista durante años, a veces décadas. Cada uno encontró su coto de caza en los espacios donde la sociedad mira hacia otro lado, donde las víctimas son consideradas menos dignas de protección, donde las instituciones priorizan su propia reputación sobre las vidas humanas. Juan Corona entendió que los trabajadores migrantes existían en las sombras. Eran hombres sin papeles, sin familia cerca, sin nadie que notara inmediatamente su ausencia. Se convirtió en su contratista, su supuesto protector, y usó esa confianza para llevarlos a la muerte. Durante años, estos hombres simplemente desaparecieron y nadie hizo preguntas, nadie exigió respuestas. El sistema les falló, no por incompetencia, sino por indiferencia. Charles Cullen caminó por los pasillos del hospital durante 16 años, llevando la muerte en el bolsillo. Se movía de una instalación a otra, dejando un rastro de muertes sospechosas que los administradores optaron por ignorar en lugar de investigar. Lo pasaban como un secreto sucio, protegiendo sus instituciones mientras sacrificaban a sus pacientes. El sistema de salud, que debería haber sido la máxima salvaguardia, se convirtió en su arma. Cada vez que un administrador de hospital elegía el silencio en lugar del escrutinio, permitía más asesinatos. Robert Hansen convirtió la vasta naturaleza salvaje de Alaska en su coto de caza personal. Cazaba mujeres como animales, y el aislamiento que definía Alaska se convirtió en su cómplice. Las víctimas que elegía eran trabajadoras, sexuales, bailarinas, mujeres que la sociedad ya había marginado. Cuando desaparecían, la respuesta era tenue. El auge del oleoducto había traído caos y transitorios a Alaska, y las mujeres desaparecidas eran solo otra víctima de ese caos. El propio paisaje que atrajo a Hansen también ocultaba sus crímenes. El Doodler se aprovechó de la comunidad gay de San Francisco durante una época en que la homosexualidad aún estaba muy estigmatizada. Entendió que sus víctimas vivían con miedo a la exposición, que incluso aquellos que sobrevivían a sus ataques podían elegir el silencio antes que la justicia. El armario se convirtió en su escudo. Varios sobrevivientes, incluidas figuras prominentes, se negaron a testificar porque el costo de ser sacados del armario parecía peor que dejar que un asesino quedara libre. La homofobia social se convirtió en su mayor protección. Nathaniel Code Jr. explotó la confianza más sagrada de todas, la confianza dentro de las familias. Era el pariente que parecía reformado, el hombre que había pagado su deuda con la sociedad. Utilizó reuniones familiares y el conocimiento íntimo de las rutinas de sus víctimas para planificar sus ataques. Los mismos lazos que deberían haber brindado seguridad se convirtieron en el medio de destrucción.
Sus víctimas confiaron en él, porque compartían sangre, y esa confianza los mató. Pero aquí está lo que hace que estos casos sean verdaderamente escalofriantes. Estos no fueron actos de violencia aleatorios, cometidos por individuos obviamente peligrosos. Eran depredadores sistemáticos que entendían exactamente cómo funciona la sociedad, que estudiaron sus debilidades y las explotaron con precisión quirúrgica. Tuvieron éxito porque operaban dentro de sistemas que fueron diseñados para confiar en ellos, y esos sistemas fallaron catastróficamente. El programa de trabajadores migrantes, que se suponía que brindaría oportunidades laborales justas, se convirtió en un coto de caza. El sistema de atención médica, que se suponía que sanaría y protegería, se convirtió en un mecanismo de entrega para el asesinato. La vasta naturaleza salvaje, que representaba la libertad y la oportunidad, se convirtió en una cámara de tortura. La lucha por los derechos civiles y la aceptación se convirtió en una vulnerabilidad para explotar. La unidad familiar, que debería proporcionar la máxima seguridad, se convirtió en la tapadera perfecta para la violencia. Cada uno de estos asesinos entendió algo fundamental sobre la naturaleza humana y las estructuras sociales. Sabían que la gente no quiere creer que el mal puede esconderse detrás de rostros familiares. Sabían que las instituciones se protegerían a sí mismas antes de proteger a los individuos. Sabían que los miembros más vulnerables de la sociedad también son los más prescindibles, y usaron ese conocimiento para matar con impunidad. Lo más inquietante es cuánto tiempo operaron sin consecuencias. Corona mató a 25 personas antes de que alguien conectara las desapariciones. Cullen asesinó a pacientes durante 16 años, moviéndose entre hospitales como un cáncer que los administradores médicos optaron por ignorar en lugar de tratar. Hansen cazó mujeres durante más de una década en la naturaleza salvaje de Alaska. El Doodler aterrorizó a la comunidad gay de San Francisco durante casi 2 años y nunca fue atrapado. Code cometió 8 asesinatos durante 3 años, apuntando a miembros de su propia familia. Estas no fueron fallas de tecnología o técnicas de investigación. Fueron fallas de voluntad, fallas de compasión, fallas de decencia humana básica. Cada vez que alguien elegía no hacer preguntas difíciles, no investigar patrones sospechosos, no proteger a personas vulnerables, permitía más asesinatos. La sangre no está solo en las manos de los asesinos, sino en las manos de todos los que pudieron haber actuado y eligieron no hacerlo. El aspecto más inquietante de estos casos es lo fácil que podrían volver a ocurrir. Las condiciones que permitieron a estos asesinos aún existen. Los trabajadores migrantes todavía laboran en condiciones peligrosas con poca protección. Los sistemas de atención médica todavía priorizan las ganancias y la reputación sobre la seguridad del paciente. Las áreas remotas todavía brindan cobertura para los depredadores. El estigma social todavía silencia a las víctimas. Las estructuras familiares todavía brindan cobertura para el abuso y la violencia. Nos decimos a nosotros mismos que hemos aprendido de estos casos, que hemos implementado salvaguardias y protocolos que evitarían tales tragedias, pero la verdad es más incómoda. Hemos logrado mejoras incrementales, mientras que los problemas fundamentales permanecen sin cambios. Todavía tenemos poblaciones vulnerables que la sociedad no protege adecuadamente. Todavía tenemos instituciones que priorizan sus propios intereses sobre las vidas individuales. Todavía tenemos sistemas que permiten a los depredadores operar con impunidad. El verdadero horror de estos casos no son solo los actos individuales de violencia, por terribles que fueran. Es lo que revelan sobre todos nosotros, sobre la sociedad que hemos creado y que seguimos manteniendo. Nos muestran que el mal no siempre se anuncia con señales obvias y grandes despliegues.
A veces lleva un uniforme, lleva una insignia, tiene una licencia profesional o comparte tu apellido. A veces es silencioso, metódico y paciente. A veces tiene éxito no porque sea particularmente inteligente, sino porque estamos particularmente dispuestos a mirar para otro lado. Estos 5 asesinos tuvieron éxito porque entendieron algo que todavía nos resistimos a admitir. Los sistemas en los que confiamos, las instituciones en las que confiamos, las estructuras sociales que damos por sentadas, todas son imperfectas, todas tienen lagunas, puntos ciegos y vulnerabilidades. Y hay personas que dedican su tiempo a estudiar esas debilidades, no para solucionarlas, sino para explotarlas. Las víctimas de estos crímenes merecían algo mejor. Merecían una sociedad que se diera cuenta cuando desaparecieran, instituciones que los protegieran en lugar de explotarlos, y sistemas que priorizaran su seguridad sobre la conveniencia o el beneficio. Pero también merecían algo más. Merecían ser recordados, no solo como víctimas, sino como advertencias. Sus muertes deberían enseñarnos sobre el precio de la indiferencia, el costo de la cobardía institucional y las consecuencias mortales del prejuicio social. Deberían recordarnos que el mal a menudo tiene éxito no a través de la fuerza, sino a través de nuestra debilidad, no a través de su inteligencia, sino a través de nuestra voluntad de ignorar las señales de advertencia obvias. La pregunta que plantean estos casos no es si tales asesinos volverán a surgir. Lo harán. La pregunta es si los reconoceremos antes. Actuaremos con más decisión y protegeremos a los vulnerables de manera más efectiva. Si elegiremos el coraje sobre la comodidad, la justicia, sobre la conveniencia y las vidas humanas sobre la reputación institucional. Porque al final, estos asesinos no tuvieron éxito de forma aislada. Tuvieron éxito porque operaron dentro de sistemas que los habilitaron, sociedades que los ignoraron e instituciones que los protegieron. Tuvieron éxito porque suficientes personas tomaron la decisión de mirar para otro lado, de priorizar otras cosas sobre las vidas humanas, de aceptar que algunas personas eran simplemente prescindibles. Esa es la verdadera lección de Juan Corona, Charles Cullen, Robert Hansen, el Doodler y Nathaniel Code Jr. No eran monstruos de alguna pesadilla lejana, eran productos de nuestro mundo, habilitados por nuestras elecciones, protegidos por nuestra indiferencia. Y hasta que estemos dispuestos a confrontar esa incómoda verdad, hasta que estemos dispuestos a examinar los sistemas que permiten a tales depredadores, continuaremos creando las condiciones que permiten que el mal prospere en los espacios donde la sociedad elige no mirar. Los muertos no pueden hablar por sí mismos, pero su silencio dice mucho sobre el mundo que no pudo protegerlos. Y ese silencio debería perseguirnos hasta que construyamos un mundo donde tales fallas ya no sean posibles, donde los vulnerables estén protegidos, donde las instituciones sirvan a las personas en lugar de a sí mismas, y donde el mal no tenga dónde esconderse. Estos casos nos recuerdan que el precio de la seguridad es la vigilancia eterna, no solo contra amenazas obvias, sino contra la erosión silenciosa de la compasión, la aceptación gradual de la desigualdad y la lenta normalización de la indiferencia. Los monstruos están entre nosotros, usando caras familiares, trabajando en instituciones de confianza, escondiéndose detrás de prejuicios sociales y fallas sistémicas. La pregunta no es si los encontraremos de nuevo, la pregunta es si los reconoceremos cuando lo hagamos.